Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes. Esta es su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un gozo, es un placer y doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros el estar aquí. Agradezco a Dios por la bendición de verlos, de saber que están bien, y también agradezco a Dios porque ahora nos visita alguien por quienes toda esta iglesia estuvo orando, no un día, ni 2 días, y estuvo orando, ayunando, sino por meses. ¿Para qué? Para que el Señor pudiera hacer una obra, y creo que está haciendo la obra y la va a culminar perfectamente bien. Ahora nos visita nuestra hermana Erika, viene de California, viene con su esposo, de Florida, siempre yo le ando cambiando, de Florida viene con su esposo y con sus hijos. Sea bienvenida, hermana Erika, es un placer, un privilegio verle aquí, de verdad. Y es un privilegio verle porque nosotros sabemos la situación, las circunstancias, o más o menos de lo que usted ha pasado y está pasando, y creo que es algo que nos llena de ánimo, que nos llena de gozo el saber que Dios tiene misericordia de sus hijos. Y así como usted, hay tantos aquí, hermanos, que han sido levantados para la gloria de Dios, y damos gracias a Dios por ello, y es un honor, un privilegio tenerla aquí con nosotros. Anhelábamos que estuviera aquí con nosotros, nos conocíamos solamente por videollamada, pero ahora nos conocemos. De oídas nos habíamos oído, nos habíamos visto, pero ahora nos conocemos personalmente. Y siéntase usted con su familia, con su esposo, sus hijos, amado por la iglesia, porque esta iglesia ha orado meses por ustedes, y tenemos el privilegio de poder ver la respuesta de Dios en su vida. Gracias, hermana. Gracias a Dios y gracias, hermana Erika. Gracias, Moisés, porque están aquí. Y gracias a todos. No hay algún otro que nos visite, ¿verdad? Todos son de casa. Ahora no vinieron visitas, pero me da gusto que estemos aquí. Me da mucho gusto porque vamos a continuar estudiando la carta del libro de los Colosenses. ¿Y qué creen que esta carta me llena de gozo, pero también me llena de retos? De retos del saber cómo debemos de ser nosotros, qué deberes tenemos como nuevos hombres en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, o mujeres. Y vamos a ver en este día la carta a los Colosenses. Vamos a estar viendo del capítulo 3, del versículo 18 al capítulo 4, versículo 6. Carta de los Colosenses, capítulo 3, del versículo 18 al capítulo 4, versículo 6. Vamos a estar viendo, vamos a estar analizándolo, vamos a estar estudiándolo para ver qué es lo que dice. Voy a dar un contexto breve de lo que hemos visto. La semana pasada vimos que Pablo enseñó claramente cuáles eran los deberes del cristiano. Él enseñó cuáles eran esos deberes, estuvimos viéndolos, y en los pasados 4 mensajes vimos la introducción, la teoría, el fundamento. Pero ahora Pablo en el capítulo 3 y 4 se enfoca él en que pongamos en práctica todo lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido. Pablo les dice, ya les di la teología, ya les di el fundamento, ahora les dice, pongan en práctica lo que han escuchado, lo que han aprendido, que se refleje en nosotros la identidad de Cristo en cada uno de nosotros. La gente tiene que ver en nosotros lo que decimos nosotros que somos. Decimos que somos cristianos, pues entonces tenemos que parecernos a Cristo. Muestren a Cristo. Él dice, son cristianos, tienen que hacer morir lo terrenal, lo veíamos la semana pasada. Son cristianos, entonces tienen que hacer morir lo terrenal, mortificar el pecado. Lo tienen que castigar. Yo decía, cortar de raíz el pecado, y vimos la manera cómo podemos hacer para que nosotros mortifiquemos el pecado, para que nosotros cortemos de raíz el pecado. Y él nos enumeró la semana pasada una lista, por si aquellos no saben lo que es el pecado, que yo dudo que no sepamos lo que es el pecado, pero él enumeró una lista, dice, hacer morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas que salen de nuestra boca, el no mentirnos los unos a los otros. Él dice, tienen que hacer morir esto, y vimos la manera en cómo y por qué.
le enseñamos la semana pasada, es cortar de raíz, pero a la misma vez que ustedes dicen, mortifican al pecado y cortan de raíz el pecado, eso lo tienen que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no lo podemos hacer, solo no. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos de esa nueva vestidura que nos da Cristo, que refleja nuestra identidad como nueva criatura, como hijos de Dios. Que la gente pueda ver en nosotros, y lo vimos hace 8 días, que somos personas misericordiosas, compasivos, gente benigna, o sea, bondadoso, suave de carácter. Porque muchas veces somos cristianos, pero somos enojones, mis hermanos. Nos airamos por cualquier cosa, porque ya se nos cerró aquel en el carro y ya estamos enojados. Pero dice Pablo, deben de ser humildes. ¿Qué es la humildad? Es reconocer tus propias limitaciones y debilidades sin sentirte superior a nadie, menos a los demás. De hecho, Pablo dice que nosotros tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros. Él nos enseña que seamos humildes como Cristo fue humilde. Dice, deben que ser personas mansas, de carácter dócil, apacible, tranquilo y además pacientes. Que tengan la calma, la serenidad y la tolerancia frente a la adversidad, las situaciones irritantes o en la espera. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando, eso es lo que Pablo les dijo, pongan en práctica todo esto. Que se soporten unos a otros, que se perdonen unos a otros como Cristo nos perdonó. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis, hacer un énfasis, mi hermano. Muchos de nosotros cristianos, sí hemos tenido una carga en nuestro corazón por la ira, por el enojo, por la falta de perdón, por lo que nos han hecho, por lo que el trato que nos han dado, por cualquier motivo, hermanos, seguimos cargando esa ira, ese enojo. Y aquí nos dice que tenemos que perdonar. Pero ¿de qué manera vamos a perdonar nosotros? La única manera para que usted se desprenda de esa carga que trae, de ese enojo, de esa ira contra personas, contra situaciones, para que usted lo haga, la única manera posible es yendo a los pies de Cristo y pedirle al Señor en oración, clamarle que Él nos enseñe de su perdón, que nos ayude a través del Espíritu Santo, que nosotros aprendamos el perdón que Él nos dio en esa cruz, el perdón que Él tiene y que tuvo para nosotros. Porque esa es la única manera en que nosotros vamos a entender y a comprender. Y entonces es cuando nosotros vamos a descargar lo que tenemos en nuestro corazón, esa raíz de amargura, y la vamos a dejar en las manos del Señor, porque eso nos va a hacer muy bien. Tenemos que descansar de eso, porque hay gente que tiene unos días, una semana, meses, años, y se los digo por experiencia, cargando la carga de ese peso, de la falta de perdón. Pastor, pero si una persona me hizo mucho daño, voy a ir, le voy a decir te perdono. Yo no te estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tú pongas el perdón en las manos de Dios y que te liberes de esa carga. Y Dios, porque a Dios no se le pasa nada, Él tratará con esa o con esas personas, o en esa situación, o en esa circunstancia. Pero nosotros nos tenemos que descargar de ese perdón, porque nos seguimos dañando el corazón y la mente cuando cargamos esa raíz de amargura en nosotros. Pablo les dice, ustedes deben que perdonarse unos a otros como Cristo nos perdonó a nosotros. Y para que nosotros perdonemos como Cristo nos perdonó, tenemos que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, muéstrame tu perdón, enséñame tu perdón. ¿Cuánto costó mi perdón? Y vamos a tener idea y vamos a aprender a perdonar. Que los de afuera nos digan que estamos locos. Que nos digan, ¿cómo es posible que te pasó esto, te hicieron esto y puedes perdonar? Que demos testimonio glorificando a Dios de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y en nuestras vidas.
No te estoy diciendo que vayas, que lo abraces o que la... No, te estoy diciendo que descanses en Cristo. Que descanses en Cristo. Porque de la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Porque dijimos, y dice la palabra de Dios, que Él es el reconciliador de todas las cosas. Y debemos aprenderlo. Pablo dice, pero esto no lo podemos hacer sino es con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no lo podemos hacer. Tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Tenemos que doblar rodillas, tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y cerramos la semana pasada diciendo, o más bien Pablo dice, vístanse del amor. El amor es el vínculo perfecto. Esa es la manera en que todas las otras virtudes van a ser posibles. Sin amor, la humildad es orgullo. Sin amor, el perdón es hipocresía. ¿A quién le falta? ¿A quién falta perdonar en su vida, hermano? No estoy diciendo que no haya razón por la cual usted se molestó, pero descárguese ya de eso, hermano. Viva feliz, viva tranquilo, glorifique a Dios. Y les dice, la paz de Dios gobierne sus corazones. ¿Cuál paz? ¿La del mundo? ¿La que da el estatus, la economía, la que da el sustento? No, la paz de Dios que protege el corazón y la mente de las dificultades. No se trata de una simple ausencia de problemas, sino de una profunda tranquilidad y una confianza en Cristo, nuestro Creador y Redentor. Y Pablo les dice algo todavía más hermoso, hermano, de la manera en que para que nosotros crezcamos, para que nosotros realmente pongamos en práctica las cosas que estamos aprendiendo. Y él le dice que la palabra more en abundancia en nosotros. More en abundancia. No que nos visite ocasionalmente, porque a veces nosotros tendemos a eso. Cuando mora la palabra en nosotros, te digo una cosa, cada domingo nada más cuando abrimos nuestra Biblia, ya hablamos y leemos nuestra Biblia los domingos, pero en la semana no más nos visita, no mora, nada más nos visita los domingos. Y él dice que la palabra more, y morar es que esté habitando en tu corazón, en tu persona, diariamente, que sea residente en ti. Una iglesia saludable es una iglesia saturada de la Escritura. ¿Cómo la palabra te está visitando nada más? ¿Estás permitiendo la visita o realmente está morando en ti? Esa es la manera como ganamos las batallas. Y él dice, y todo lo que hacéis, hacerlo en el nombre de Jesús. Todo el trabajo que tú realizas con tu familia, en el ministerio, en los estudios, en las finanzas, en las relaciones, todo debe de realizarse para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Cuando nosotros decimos, es muy común que nosotros siempre decimos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa el nombre de Jesús? Significa bajo su autoridad, reconociendo que Él es nuestro Señor, para su gloria, buscando que Cristo sea exaltado con lo que estoy haciendo, conforme a su carácter, actuando de una manera que refleje quién es Él. Esos son los deberes del cristiano. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. La semana pasada lo vimos. Pero Pablo no lo deja ahí. Él dice, si ustedes son nuevas criaturas en Cristo, tienen una nueva vida, una nueva identidad, si han sido transformados por el Espíritu Santo, esto se tiene que ver en sus relaciones. En sus relaciones. Y esta es la parte difícil. En mis relaciones. En mi relación conyugal. En mi relación paternal filial. En mi relación laboral. En mi relación con los demás. Pablo les dice, ¿saben qué? Ahora vamos con las relaciones. Si somos cristianos, debemos estar vestidos con vestiduras nuevas. Si hemos nacido de nuevo, que nuestro cónyuge lo sepa, que nuestros hijos lo noten, que mi jefe, mi jefa en el trabajo lo pueda ver, que yo soy luz para los demás. Eso es en lo que se enfoca ahora Pablo en el versículo 18 que vamos a estar estudiando en adelante. Pero antes de iniciar, les pido que inclinen sus rostros, cierren los ojos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito mi Dios, Padre, Creador de los cielos y del universo. En este mediodía le agradezco
Somos privilegiados por estar aquí, Señor, por escuchar su palabra, porque usted siempre tiene misericordia y amor para su pueblo. Ya dispuesto en nuestros corazones el poder estar, porque fácilmente no lo hubiéramos hecho. Le agradezco su amor, su misericordia. Abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nuestro Espíritu Santo discierna lo que usted tiene para nosotros en este mediodía. Ayúdenos a entender, a comprender. Denos discernimiento, Señor, para que nosotros pongamos en práctica lo que el apóstol Pablo de parte de usted tiene para nosotros a través de la Escritura. Señor, supla mis deficiencias. Yo solamente soy instrumento. Le pido que salgamos bendecidos por lo que usted tiene en este día para nosotros. Se lo pido, se lo ruego, se lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos a iniciar, hermanos, con Colosenses 3, 18 y 19. ¿Sí? Dice así, síganme en la palabra de Dios. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cómo dice? Como conviene en el Señor. O dice como les convenga a ustedes. Dice como le conviene, como conviene el Señor. Y también dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. ¡Wow! Wow, yo recordaba en una ocasión, aquí estuvimos estudiando el libro de Efesios, capítulo 5, y en el capítulo 6, Pablo hace una descripción hermosa de cuál es la función del orden jerárquico, de los roles que debe haber en el hogar. Y vimos que primero él dice algo que es fundamental, algo que nos va a ayudar a hacer todo lo demás que dice. Lo dice en Efesios 5:21. Vamos a Efesios 5:21. ¿Qué nos dice él antes de seguir? Efesios 5:21. Dice sí, y grábese esto, dice, someteos unos a otros en el temor de ¿quién? En el temor de Dios. Esposas, hijos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y escúchenme, este mensaje es para todos nosotros, especialmente aquí va a hablar de la esposa, del esposo, de los hijos, del patrón laboral. Pero jovencitos, jovencitas, déjeme decirle algo, ustedes un día van a casarse, un día van a tener una familia. Desde ahorita vayan aprendiendo cuál es su responsabilidad. Desde ahorita van aprendiendo cómo deben de comportarse y manejarse, jóvenes, señoritas. Porque el día de mañana no digan, es que yo no tuve un manual para saber cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen esposo. Porque el Señor está hablando y ha hablado en su palabra para que nosotros aprendamos cómo debemos ser. Eso no solamente es para los casados, es también para nuestros jóvenes, para nuestras señoritas, para que aprendan, porque si no llevamos ese orden que establece Dios, déjenme decirles que de por sí siempre hay diferencias en el matrimonio, pero si no hay un orden, por eso hay tantas rupturas, tantos fracasos en el matrimonio, porque no llevamos el manual, que es la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en el versículo 18? Que primero se deben de someter a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Por lo que viene. Porque Él establece un orden jerárquico y dice que Cristo es el dueño, Cristo es la cabeza del hogar. Pero el varón es el responsable. El varón es el responsable del hogar. Y les dice a las casadas, estén sujetas a su marido, como conviene al Señor, o sea, como Dios espera de ustedes. Casadas, estén sujetas, subordinadas a su marido. Pastor, es que usted no conoce a mi marido. Es muy malo, no es tan bueno. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Pero déjame decirte algo que he mencionado aquí muchas veces. Yo no leo que diga,
Si sus maridos son buenos, sujétense. ¿Dice así? Si sus maridos son malos, no se sujeten. ¿Dice así? No, nosotros, mujercitas, se tienen que sujetar a su esposo, que es la cabeza del hogar. Tiene que subordinarse a su esposo. Pero si mi esposo es malo, a mí no me dice ahí que si es malo o no. Que si es bueno, sí. No, no es así. Nosotros tenemos que hacer las cosas, dice ahí, como Dios espera de ellas, como Dios quiere, como conviene. Muchas de nosotras, perdón porque digan nosotras, pero muchos de ustedes, mis hermanas, no se quiere sujetar al esposo. Y es algo que establece Dios. Ustedes, mujercitas, son nuevas criaturas. Están en Cristo, son libres, pero están bajo autoridad. En el hogar, la autoridad es Cristo como cabeza del hogar, el esposo como representante de Cristo, y la esposa se tiene que sujetar al esposo como conviene al Señor. Dios está esperando que usted se sujete a su esposo. Pastor, pero ¿qué hago cuando hay cosas que son tremendas? Bueno, vamos a la Escritura. Cuando el marido está yendo, está llevándola contra lo que contradice la Escritura, esa es la única condicional en la que usted puede decir no, no. Porque lo que tú me pides, lo que tú estás haciendo, va en contra de lo que el Señor enseña, va en contra de lo que el Señor ha ordenado. Entonces, en ese sentido, no lo haga. ¿Y sabe qué? Dios va a respaldar su decisión, porque así ha establecido el orden de Dios. Entonces, no es porque sea bueno, no es porque sea malo, no es porque sea gruñón. Mujer, yo me tengo que someter a mi esposo. Salvo que le pida que algo que vaya en contra de lo que Dios establece en la palabra. Porque ese es el rango de autoridad. Pero Pablo no lo deja ahí. Ahora Pablo va al casado. Le dice a los maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos, enojones con ellas. ¿Cuántos maridos enojones sabemos aquí? ¿Nos enojamos fácil o no? Reconozcamos. Hermanos, ¿se enoja fácil? Más o menos. Hermanos, ¿se enoja fácil? Miren allá, ni le pregunto porque ya vi que ya está haciendo carita. A ver, mujeres, ¿se enojan fácil? ¿Ya ven? Les digo que sí, pero dice la palabra de Dios que no sean ásperos con ellos, no nos enojemos. En otras palabras, Pablo le está diciendo que los esposos debemos de amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se sacrificó, se entregó por ella, dio su vida por ella. Ese es el modelo que usted, varón, y yo tenemos que hacer. Nos tenemos que sacrificar por la esposa, dar nuestra vida por la esposa, no para salvarla, porque eso ya lo hizo Cristo, pero en eso demostramos que ella es nuestro complemento, nuestra ayuda idónea. Sacrificarnos por ella. Y cuando ellas están viendo lo que usted está haciendo en el orden establecido por Dios, déjeme decirle, la mujer, sin que usted le diga nada, se va a sujetar, porque va a saber que las decisiones que usted tome dentro del hogar y con la familia van a ser llevadas por Dios, puestas en su corazón y en su mente. Son seguras. Pablo le dice a los maridos, tú dices que amas, bueno, demuéstralo. Porque hay hombres que tratan a sus esposas muy, pero muy mal. A gritos, a veces a golpes, no les permite hablar, son rudos, son irrespetuosos, se creen machistas, porque creen que son de su posesión. Las tratan mal y Pablo le está diciendo, eso no lo deben de hacer, eso no lo pueden hacer. Trátala demostrando que realmente la ama.
El amor no solamente se dice, el amor se demuestra como Cristo lo demostró por ti, lo demostró por mí y por todos aquellos por los que Él ha llamado. Wow. Yo digo, wow. Jovencitas, ¿están aprendiendo cómo deben de ser con sus maridos? Jóvenes, ¿están aprendiendo cómo deben tratar a sus esposas? Mujeres casadas, ¿están de acuerdo en sujetarse a su esposo? No, pastor, no, pues sí. Y sin importar que usted trabaje más y sin importar que usted gane más dinero, usted debe de estar sujeta al marido. Y marido, usted debe de respetar y amar a su esposa. Y juntos sacar adelante a la familia. Y eso es lo que debemos hacer. Pablo está llevando el fundamento y teoría ahora en acción. Mujer, tú amas a Cristo, sujétate y sométete a Cristo y a tu esposo. Esposo, tú amas a Cristo, respeta y trata bien a tu esposa. En tu relación, como si estuvieras tratando con Cristo, glorificando a Cristo en esa relación. Pero ahora Pablo hace algo en los siguientes versículos. Ahora él pasa de la relación conyugal a la relación paternal filial, o sea, los hijos. Versículo 3, capítulo 3, versículo 20-21. Escuchen bien, hijos. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres, ¿en qué? En todo. En todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que en el hogar y en la familia hay roles. El esposo representa la cabeza, la mujer se sujeta a Cristo y a su esposo, y los hijos se someten a los padres. ¿Sí lo escucharon, hijos? Los hijos se someten ¿a quién? A sus padres, no los padres a los hijos. Y déjame decirte que ahí hay un problema muy grande, porque nosotros cristianos muchas veces nos sometemos a la voluntad del hijo, cuando no es el orden de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Por eso hay tantos problemas en las familias, porque distorsionamos el orden de Dios. Los hijos se deben sujetar a los padres. Pastor, es que usted no conoce cómo son papás, pero Dios los conoce. Yo ya lo hablé aquí, ya lo platiqué una vez, cuando vimos uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y seas próspero en todo lo que tú hagas. No dice si se portan bien o se portan mal. Él dice, debes que honrarlos. Deja que Dios sea el que juzga, deja que Dios trate con ellos, deja que Dios sea el que cambie tu carácter. Pero no son buenos conmigo. Órale a Dios, pídele a Dios. Pero los hijos se sujetan a los padres y no los padres a los hijos. No es lo que los hijos dicen, no es lo que los hijos quieran. La responsabilidad de criar a los hijos es de los padres. Pero muchos hijos se crían como si fueran huérfanos, aunque esté el papá y la mamá, haciendo lo que quieran. ¿Y sabes cuál es lo más grave? Que nosotros se lo pesamos, se lo aceptamos. Porque no estamos bien firmes en las cosas de Dios. Porque no hemos aprendido cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros. Hay chicos y chicas que parecen huérfanos porque pareciera que no está papá con ellos. Pero la palabra de Dios dice que los hijos deben de obedecer a los padres. En lo que conviene, no, en todo. Jóvenes, ¿estamos obedeciendo a nuestros padres en todos? No, en lo que no me gusta, no, pastor. No es en lo que no te gusta, es en todo, en todo. Pero me da coraje, pues entrégaselo a Dios y pídele a Dios que cambie su corazón. Pero mientras estés con tus padres, debes que obedecerles. Debes que obedecerles, te guste o no te guste, porque ese es el rol. Eso es lo que el Dios demanda de ustedes, hijos. ¿Por qué? Pues dice, porque eso le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que ustedes, hijos, sean obedientes con los padres. Sean obedientes con los padres.
Y luego dice Pablo, continúa diciendo, pero ustedes padres tengan cuidado. ¿En qué? ¿Cómo disciplinan a sus hijos? Porque hay hijos que hacen lo que les dé la gana y los padres no los disciplinan, y cuando quieren disciplinarlos, de verdad que sacan su frustración contra ellos, lo hacen lleno de complejos, de ira, de coraje, de enojo, no para disciplinarlos, sino saca su ira con ellos. Y va a llegar el momento en que exploten, que digan, ya no más. Debemos saber cómo disciplinar a nuestros hijos, de conectarnos con ellos, de entrar a su mundo. Pablo dice, deben disciplinar a sus hijos. Pero entren a su mundo. ¿Qué es esto? Entenderlos, entender sus motivos, qué hay en su corazón, qué es lo que necesitan para corregirles. Y si es necesario disciplina, hacerlo con amor, que ellos aprendan que lo hacen por su bien, no para desquitar su coraje, su enojo. Y porque luego hay muchos padres, de verdad, yo fui uno de esos, que llegamos del trabajo, nos fue mal y reprendíamos a nuestros hijos, con ellos nos desquitábamos. Traíamos raíz de amargura y con la esposa, con los hijos, pues ellos no se me ponen ni me dicen nada. No, hermano, tenemos que ser diferentes, ser diferentes. Padres, modelen a sus hijos, modelen a sus hijos, en sus hijos. Madres, modelen a sus hijas. Este es el ejemplo que tenemos que darle testimonio, porque les digo una cosa, lo que los hijos ven en la casa es lo que normalmente aprenden. Si ellos ven que los padres gritan y se ofenden y se golpean, tengan la seguridad que así van a crecer y van a pensar que eso es normal en un hogar. Padres, modelen a Cristo en su hogar. Mujeres, modelen a Cristo en su hogar. Den testimonio de quién viven. Porque en casa es donde se aprende realmente las cosas, en el día con día, en el diario vivir. Y luego Pablo se enfoca también en la relación laboral. Antes de pasar a la relación laboral, déjeme decirle algo, hermanos. Eso que le estoy diciendo es muy serio. El comportamiento como esposo, como esposa, como hijos. Y debemos de entenderlo como tal. Si usted cree en Dios, debe de creer lo que la palabra dice. Pero déjeme decirle, voy a ir un poquito más profundo para que usted me entienda. No solamente es creer en Dios, porque si yo salgo de aquí a la calle y le pregunto a 10 personas si creen en Dios, probablemente las 10 me digan que sí. Los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer en Dios para poder aplicar lo que Dios dice. Tenemos que entender que le pertenecemos a Dios. Que le pertenecemos a Dios. Y Él es el que lleva el rumbo de nuestras vidas. Él es el que decide. Él es el que nos indica. Él es el que nos mueve conforme a su palabra. Porque creer en Dios es muy fácil. Pero pertenecerle a Dios cuesta. ¿Usted cree en Dios o le pertenece a Dios? Analícelo, piénselo. Yo me imagino la cara de la iglesia de los colosenses que ponían cuando se estaba leyendo esta carta, y me lo imagino igual como lo estoy viendo a ustedes ahorita, igualito así, pero ¿saben qué? Eso es bueno porque nos hace reflexionar. Usted cree en Dios, es bueno, pero no solamente cree en Dios, pertenezca a Dios, sea de su pertenencia. En unas semanas más predicaremos de eso. Ahora dice en el versículo 22 al 25, siervos, obedecer a todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? También les repito, como lo vimos en Efesios 5 y capítulo 6, Pablo está hablando detalladamente de las relaciones del patrón con el trabajador. Y aquí profundiza porque le dice al siervo, al empleado, cuando tú trabajes, tú no trabajas por un cheque, tú no trabajas para tu jefe, tú trabajas para agradar y para glorificar por medio de tu trabajo a Dios. Por tanto, todo lo que usted haga, hágalo de corazón, no para ser visto por el hombre, sino para ser visto por Dios. Que todo lo que usted haga pueda glorificar a Dios. Que lo que su patrón ve en usted, glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Y usted debe de obedecer a sus patrones en todo, en todo. Pero el patrón es enojón, es malo conmigo, usted obedezca. ¿Hasta cuándo le he de desobedecer? Y lo vuelvo a repetir, hasta que él vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Solamente. Y ahí sí dígale no. Y aunque le cueste el trabajo, mi hermano. Aunque le cueste el trabajo. Porque muchas veces por miedo nos quedamos callados. Muchas veces por miedo hacemos cosas que no debemos hacerlas. Cosas chiquitas y cosas grandotas. Cuando esté haciendo algo que no glorifique a Dios, que la palabra de Dios no lo acepta, entonces no lo hagamos. No lo hagamos. Si usted está en Cristo, tiene que modelar a Cristo en sus relaciones con el patrón, porque usted sí trabaja por un sueldo, sí trabaja para su familia, pero en su trabajo, en todo lo que usted haga, hágalo para glorificar a Dios. La manera que usted trabaja, cómo se comporta, cómo obedece, salvo que le manden a transgredir la palabra de Dios, ahí sí le digo, no lo haga. Dice en el versículo, pasamos al capítulo 4, versículo 1, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué le está diciendo ahora aquí Pablo? A esos que abusan del poder, a esos patrones que son tremendos, que se quieren aprovechar de sus trabajadores, de sus siervos. Pablo les dice, sé justo, sé recto. ¿Sabes por qué? Porque tienes un jefe en los cielos, a quien un día tú les vas a dar cuentas, quieras o no quieras. Y Pablo les dice a esos patrones, no sé cuántos de aquí sean patrones, jefes, pero consideren esto. Como patrones tienen que modelar a Cristo en sus vidas, en todas sus relaciones, en todas. Mire de lo que dice del versículo 4 al 6. Perseverar en oración y velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar, andando sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo concluye esta sección de roles y responsabilidades diciéndoles, la única manera en que vamos a poder cumplir todo eso es que orando. Lo repito, orando, dependiendo de Dios, dándole gracias. Hermanos, tenemos que orar por todas las cosas, todas las situaciones, orando, pidiendo misericordia de su gracia, de su amor, de su benevolencia, humildemente orando. Tenemos que ir a los pies de Cristo. ¿Cómo está nuestra relación en oración con Dios? ¿Realmente cómo está? Cuando nosotros oramos, podemos pedirle misericordia a Dios, podemos pedirle de su gracia a Dios. Y un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él nos oye. Aún que no oramos, Él nos oye. Imagínate cuando vamos a su presencia y le decimos, Señor, aquí estoy. No puedo más con esta situación.
No puedo más con mi esposo, no puedo más con mi esposa, no puedo más con mis hijos, no puedo con esta situación, no puedo con esta enfermedad, no puedo. Y el Señor te dice, es cierto, no puedes. Pero he aquí que yo estoy para fortalecerte. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí porque a través de cada lucha, de cada prueba, de cada situación que pasamos, ¿sabes qué? Tú aprendes a tener más dependencia de mí. Tú aprendes a saltar la situación. Pero aún hay más, algo más profundo. A través de esa prueba, a través de esa situación, por medio de ella, un día, tú vas a bendecir a las personas. Es a través de esa prueba, de esa lucha, de esa situación, que tú vas a ser de bendición para otros. Por eso debemos orar. Por eso debemos orar. Pablo dice, oren. Le hace un ruego diciendo, oren, no solamente por ustedes, sino también por mí. Oren por mí que estoy preso. ¿Será que a Pablo le estaban ya temblando las rodillas? ¿Tenía miedo? Y la respuesta es no. Oren, ¿para qué? Para que yo pueda proclamar a Cristo en cualquier lugar donde yo me encuentre. En cualquier lugar podemos proclamar a Cristo. Estemos orando. Fui a la peluquería, me encontré le quería compartir a la de la peluquería, la estética. No me escuchó, pero el que estaba a un lado sí. Y me dijo, ay, no se vaya, platíqueme de lo que se está diciendo. Lo invité el día de hora, no vino, pero oremos por él. La semilla ha sido sembrada. El Señor nos pide que nosotros compartamos el Evangelio. No nos pide resultados, nos pide que compartamos el Evangelio. Hermanos, de verdad debemos compartir el Evangelio. Me dice una hermana hace unos días de otra iglesia. Le digo, ¿cómo están? Bien. Dice, ayúdenos a orar. ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué situación hay? La gente se está yendo de la iglesia. Ya no hay gente en la iglesia. El mundo está sacando a los cristianos de la iglesia con todo lo que ofrece, con todo lo que da. Y es por eso que es mi súplica, mi oración, cortar con el pecado, no dejar que more, que te inunde el pecado, sino todos los días yo peco, voy a los pies de Cristo, le pido perdón y me quito de ese pecado. Todos los días, no dejes que el pecado habite en ti. Sabemos que el pecado no vamos a poder terminar con él, pero sí tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude contra el pecado. Él dice, oren. Si usted está en un lugar difícil de trabajo, tiene un escenario familiar difícil, una situación difícil con su cónyuge, con su pareja, con sus hijos, oren. No sé qué hacer con mi esposo, con mis hijos, con mis finanzas. Oren. Pero oren. No solamente oren, sino anden sabiamente. ¿Y qué es andar sabiamente? Que la manera que nosotros hablamos, actuamos, da testimonio de que somos cristianos. Y cierra diciendo, ustedes modelen a Cristo y den testimonio a Cristo en sus conversaciones, en sus maneras de ser, en sus maneras de actuar. Cuando conversan con la gente del mundo, porque aunque no crea, hay cristianos que aquí están bien, pero se van al mundo y hablan con personas del mundo y hablan de una forma grosera, ofensiva, de una forma que no debe de hacerlo. Y por esas conversaciones, de verdad, afecta el testimonio de nosotros y afecta el testimonio de Cristo, de la iglesia. Si usted no se quiere atrever a hacer luz, ni la sal de la tierra, y se deja contaminar por esas personas, entonces no se llame cristiano, porque no lo es. Entonces, pastor, ya no me debo de juntar con los del mundo. Y la respuesta es no, al contrario, júntese con los del mundo.
Si no, hermano, ¿a quién le vamos a evangelizar? ¿A quién le vamos a decir que necesitan conocer de Dios? ¿A quién? Pues a esas personas. Oremos, pero que vean el testimonio, que ellos vean que si digo que soy cristiano, no solamente lo digo, sino lo soy. ¿De qué forma? En mi forma de actuar, de hablar, de comportarme. Que ellos puedan ver en mí esa luz. Que ellos puedan saber que nosotros le damos sazón, que podamos evangelizar. Por lo tanto, yo le ruego, de verdad le ruego en la misericordia de Dios, que si Dios está hablando a sus corazones y el mundo lo ha influenciado, le pido y le ruego que pida perdón, que corte con el pecado, que corte con esa relación que está perjudicando su vida y dañándolo. ¿Cómo aplico esto? Una persona nacida de nuevo, una mujer que ha sido muerta en Cristo y resucitada en Él, tenemos una nueva identidad en Cristo, que lo hace pensar, sentir, hablar, comportarse de una manera distinta al mundo, distinta al mundo. Yo espero que usted me entienda, hermano, de lo que he hablado. Yo espero que usted me entienda y ponga en práctica. Porque como siempre cierro y les digo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor ha hablado en este mediodía. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y no terminamos aquí, mis hermanos. Ahora